Hermanos de Esperanza Viva y amigos que nos están viendo, les damos un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien. En esta mañana les invitamos a que adoren con nosotros a nuestro Señor Jesucristo y le digamos: Señor, tú eres Rey. Te adoramos, Señor Jesús. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama. Con poder enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, oh.
Muy buenos días, hermanos, una vez más es domingo, el día del Señor, y quisiera que cada uno de ustedes ponga su corazón gozoso, y porque tenemos un Dios grande y todopoderoso que nos cuida cada día de la semana. Así que en esta mañana vamos a seguir estudiando nuestros estudios en Lucas, y vamos a hacerlo en Lucas capítulo 5, versos 1 al 11. Y en cada uno de estos versículos vamos a estar mirando algunas cosas que el Señor quiere que nosotros fijemos nuestros ojos y así podamos escuchar su voz durante esta mañana. Antes de seguir adelante, quisiera que inclinemos nuestros rostros, vamos a dirigirnos al Señor en oración. Señor, gracias te damos una vez más por este día, por esta semana que nos has dado, por tu cuidado, por tu protección, Señor, por tu provisión de cada día para cada uno de nosotros. Y yo sé que tú estás guardando a tus hijos, a tu iglesia, Señor, y gracias te damos por esto, te alabamos. Pero en esta oportunidad te suplicamos, Señor, que tú, Señor, por favor, abras nuestros ojos, abras nuestros oídos para poder escuchar tu palabra y, Señor, podamos también tener el poder que tú nos vas a dar para hacer tu voluntad y podamos vivir una vida para la honra y la gloria tuya. Señor, te lo pedimos todo esto en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Muy bien, siguiendo nuestros estudios en Lucas capítulo 5, versículos 1 hasta el 11, nosotros encontramos como subtítulo los primeros discípulos y quisiéramos ir de frente a la palabra de Dios. Así que quisiera que nosotros leamos el primer versículo de Lucas capítulo 5. Dice así: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Voy a leer una vez más este versículo. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Si nosotros vemos en estos versículos, vamos a encontrar algo muy importante. Y en nuestro estudio pasado, de la semana pasada, en Lucas capítulo 4, versículos 43, en Nueva Traducción Viviente, dicho sea de paso, todos los versículos son de la Nueva Traducción Viviente. Lucas 4:43 dice así: Él les respondió: debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso yo fui enviado. Terminamos el estudio la semana pasada en esa manera y ahora nosotros vemos en el capítulo 5 lo primero que el Señor Jesús está haciendo es cumpliendo con la misión, con la voluntad de Dios para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Debo predicar el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias a todas partes. Otra cosa que nos dice bien claramente en este versículo es la palabra de Dios. Algo que nosotros, esta frase que encontramos en este versículo, palabra de Dios. Es una de las primeras veces que el escritor Lucas usa esta frase. Para nosotros normalmente significa la Biblia, pero en este caso significa que Dios mismo estaba hablando. En ese tiempo ellos no tenían la Biblia. Entonces, cuando Jesús estaba hablando, ellos podían reconocer la verdad y la autoridad que Dios estaba hablando a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús habla con autoridad, ¿no? Y si nosotros podemos ver, el pueblo reconocía que Jesús hablaba con autoridad, a diferencia de los fariseos que siempre hacían referencias a otras personas. Y nosotros también debemos referirnos siempre a la palabra de Dios, y no a lo que otros digan, sino a lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, esto también nos enseña a nosotros algo muy importante. Nos enseña algo acerca de los atributos de nuestro Señor Jesucristo, de los atributos de su carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él reclama algo muy importante aquí y Él lo dice. Uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo es la verdad. En San Juan capítulo 14, versículo 6 dice así: y Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Recuerda esto siempre, mi hermano. Jesús es la verdad. Y la verdad es algo muy importante. La verdad te da autoridad. Y mi Señor Jesucristo habla con autoridad porque está hablando la verdad de Dios. Y ese es el atributo de mi Señor Jesucristo, el atributo de su carácter, bien claramente que Él es la verdad viviente. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida.
Siguiendo y leyendo nuestros versículos, en el versículo 2 nosotros encontramos, Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores la habían dejado mientras lavaban sus redes. Quiero recalcar una vez más, Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores la habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Quisiera llamarle la atención a estos 2 barcas vacías y también el dueño de la barca. Ahora, ¿por qué quiero llamarle la atención a estos 2 versículos? Porque el Señor Jesús escoge una barca. Escoge la barca del bote de Simón, que más adelante nosotros lo vamos a conocer como el apóstol Pedro. Él escoge esa barca a propósito. Nosotros vemos a mi Señor Jesucristo aquí, además de predicar las buenas nuevas a toda la multitud. Este va a ser un momento de enseñanza muy personal para Simón, o Pedro, como lo vamos a conocer más adelante, que al final va a ser básicamente el líder de los discípulos, que va a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y nosotros encontramos estas verdades en diferentes pasajes de los evangelios sinópticos o los 4 evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento de la Biblia. En Mateo capítulo 4, 18 al 22 relata este mismo episodio. En Marcos 1, 16 al 20 también relata este mismo episodio. Pero en Juan capítulo 1, versos 40 al 42, el Señor Jesucristo, Juan relata allí bien claramente las palabras y cómo Pedro es llamado y cómo el Señor Jesús le habla a Pedro en forma personal. Yo les sugeriría a cada uno de ustedes cuando lleguen a casa, lean estos pasajes paralelos juntamente con este pasaje que nosotros estamos estudiando y ustedes van a ser bien bendecidos al respecto. Pero quiero hacerles notar bien claramente que el Señor Jesucristo escogió la barca de Simón no solamente para predicar, y recuerde, les dijo, entra, lleva tu barca más adentro, nada más un poquito dentro del agua. Y ahí se sentó y empezó a predicar a la gente. Pero tenía un propósito muy especial, porque más adelante el Señor Jesucristo le iba a decir a Pedro que lleve su barca a aguas profundas, y ya lo vamos a ver más adelante. Sigamos leyendo nuestro pasaje y podemos ver en el versículo 4 el Señor Jesús, la palabra de Dios, Lucas nos está diciendo, aquí cuando terminó de hablar le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Ahora, miren esto. Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Si nosotros miramos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que ese es nuestro propósito a través de todos estos estudios, es que pongas tus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Si pones tus ojos en el Señor Jesucristo, vas a encontrar otro de los atributos de mi Señor Jesús. Uno de los atributos que es solamente de Dios. Ya lo hemos visto, Jesús es la verdad. En el pasaje anterior de la semana pasada nosotros vimos la autoridad de mi Señor Jesucristo. Él es omnipotente, Él es la verdad. Pero en este pasaje nosotros vemos, en este versículo nosotros vemos que el Señor Jesucristo es omnisciente, o sea que conoce todo, sabe todo. Salmo 147, versos 4 al 5, dice así, cuenta las estrellas y llama a cada uno por su nombre. ¡Qué grande es nuestro Señor! Su poder es absoluto, su comprensión supera todo entendimiento. Recuerda, hermano, lo que dice esto. ¡Qué grande es nuestro Señor! Su poder es absoluto, su comprensión supera todo entendimiento. Ahora, tenemos que recordar también en este pasaje que Simón era pescador. La gente conocía que Simón era pescador y Jesús era un carpintero, el hijo de un carpintero. Pero sigamos leyendo nuestro pasaje y veamos en el versículo 5:5. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Echaré las redes nuevamente. Ahora, si nosotros podemos ver aquí, fijémonos que Simón dice maestro primero.
¿Ok? Dice maestro primero. Y nosotros vamos a ver que más adelante cómo Simón llama al Señor Jesús después. Ahora, todo el mundo sabía, Simón lo sabía. La mejor hora de pescar era en la noche. Menos luz, mejor la oportunidad de pescar un pez. Y todo el mundo lo sabe. Ahora nosotros estamos en la mañana, bastante luz. Simón, quizás por lo que él ha visto a Jesús hacer y enseñar en los últimos días, le obedece porque él había visto y oído lo que el Señor Jesucristo podía hacer. Lucas capítulo 4, versos 38 al 39 de nuestro estudio de la semana pasada, dice así: después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron todos. De pie junto a su cama, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Pedro sabía del poder de mi Señor Jesucristo. Pero muchas veces, como cualquiera de cada uno de nosotros, sabemos del poder de Dios. Pero cuando el Señor nos pide hacer algo, muchas veces de mala gana a veces obedecemos. Su cerebro le decía a Pedro: no es tiempo de pescar, ¿para qué vas a ir adentro? Pero el Señor Jesucristo le dijo: vaya, aguas profundas. Y Pedro fue. A veces yo me identifico con Pedro en este sentido. Yo sé que Dios me dice: esto tengo que hacer. Y lo hago, pero muchas veces con dudas, a regañadientes. ¿Qué tal de ti? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que hagas? ¿Qué es lo que te manda? ¿Qué es lo que te dice? Ve a aguas profundas, echa las redes allí. Sigamos leyendo nuestro pasaje. El versículo 6 dice así: y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Aquí Lucas llama a Simón Pedro. Es algo que nosotros quisiera que recalquemos en este pasaje. Es un punto de cambio en la vida de Simón, que después lo vamos a conocer como Pedro, el apóstol Pedro. Es la única vez que se mencionan los dos nombres de Pedro a la misma vez. ¿Ok? El nombre completo de Pedro era Simón Pedro, el apóstol Pedro. Pero ahora también nosotros encontramos que Simón llama al Señor Jesús, al Señor Jesús le llama Señor por primera vez, Señor. Pedro, al reconocer que Jesús es Señor, también se dio cuenta de la santidad de Jesús y también su pecado delante de él. Él se da cuenta que Él es Dios y él sabe que Dios es santo. Si nosotros recordamos la historia de Isaías, él mismo también tuvo eso. Y cuando se dio cuenta que estaba frente a Dios mismo, él mismo se cayó en tierra y dijo: estoy muerto, porque nadie puede ver a Dios sin la santidad. Leamos lo que dice Isaías 6:5. Todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, dice Isaías, porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Esto también debe darnos un poquito de sabiduría. Muchas veces decimos: quiero ver al Señor, pero ¿sabe? Solamente veremos al Señor cuando seamos santos o estemos delante de la presencia del Señor después que Él nos haya llamado a su presencia. Él reconoce que es santo y se asusta. Se aleja un poco del Señor Jesucristo. Porque reconoce que a mi Señor Jesucristo, uno de sus atributos grandes es que Él es santo. Dios es santo. Dios es todopoderoso, Dios es verdad, Dios es omnisciente y Dios es santo. No nos olvidemos de esto: Dios es santo.
Hebreos 7:26 en la Nueva Traducción Viviente nos dice así, el versículo 26, Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar más alto honor en el cielo. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este pasaje? Simón Pedro reconoce su pecado aquí en este momento. Reconoce que Jesús es santo. Y es algo muy importante que todos nosotros tenemos que reconocer primero que somos pecadores y que Jesús es santo, Jesús es Dios, Jesús es todopoderoso, Jesús es omnisciente, lo sabe todo. Versículo 9 dice así, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. La Reina Valera del 60 dice, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Simón está aterrado. Estoy viendo la santidad de Dios. Quiere decir que estoy muerto. Jesús le dice, cálmate vos, cálmate. Cálmate, Simón. Y no solamente eso, dice, cálmate, no tengas miedo. De ahora en adelante te voy a dar una nueva visión. No serás más pescador, ahora serás un apóstol mío. Ahora llevarás mi mensaje por todas las partes del mundo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Mi Señor Jesucristo le dio un ejemplo en persona. Y utilizó algo que él entendía para explicarle cómo él va a pescar personas, cómo él va a ser pescador de hombres. Mateo 13:47 dice así, también el reino del cielo es como una red para pescar que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Es algo muy importante que tenemos que recordar esto, hermanos. El Señor Jesucristo enseñó a Pedro, se acercó a Pedro, le dijo, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Le dio una misión en su vida, le perdonó sus pecados y le llevó adelante. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Dice el versículo 11. Esto es la respuesta que toda persona tiene cuando entiende la verdad quién es Jesús. Marcos 10, 29 al 30 dice así, así es, respondió Jesús, y le aseguro que a todo aquel que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa o por la buena noticia, y por la buena noticia recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y en el mundo que vendrá esa persona tendrá la vida eterna. Filipenses 3, 7 al 8. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Qué bonitos versículos hemos leído, pero ¿cuáles son los puntos de aplicación que nosotros debemos poner en nuestras vidas? En primer lugar, tengo cuatro preguntas. Una de ellas, ¿has reconocido a Jesús como la fuente de la verdad? ¿Crees que la Biblia es la verdad? ¿Has reconocido que Jesús es Dios y que tiene todo el poder y conocimiento? ¿Has reconocido la santidad de Jesús y tu estado de pecar delante de Él? Otra pregunta para ti, hermano creyente, ¿de qué forma puedes ser parte del plan de Dios en pescar personas o ser pescador de hombres? Sabe, mi oración es que tú tengas a Cristo Jesús en tu corazón, que hayas reconocido que Jesús es Dios, que Jesús murió en la cruz para el perdón de tus pecados. Y tú puedes ser hecho hijo de Dios y tener una misión en tu vida como Pedro y llegar a ser pescador de hombres. Y que tu vida pueda servir para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Lo único que tienes que hacer es decir, Señor Jesús, soy pecador, reconozco que tú eres Dios, perdóname mis pecados, te entrego mi vida,
úsala para ser un pescador de hombres. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan una buena semana. Jesús, tú eres nuestro fiel amigo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Gracias, Jesús. Eres mi fiel amigo, eres mi dulce caminar.